Allinchamusqas kachunkupichu chimparimunku kay canalman imayna llakasankichis llaqtamansis runamansis ñuqa waliq llakasani. Wakunallankichis ñaka España suyumanta pacha parlarimuykichis ñuqaypata sutii Maggie. Kunan aparimusaykichis kay takiq runa Fernando Milagros nisqata imarayku kay suscriptor Víctor Antonio Pereira Gutiérrez mañarimun uk kay takiq runamanta chayraykus qhawarisunchis chantapis ñawiripusaykichis kay yachayta tarini kay rapies wikipedia.org nisqapi chayta ñawirisa qankunapaq astawan yachananchispaq pichus kay takiq runa chayman hina ichapis qankuna riqsinkichis chayman hina chaskita hina qillqirimuychis kunan parlaris Castilla gallupi runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie, les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Fernando Milagros a petición del suscriptor Víctor Antonio Pereira Gutiérrez. Por él vamos a ver una de sus canciones de este artista, así también se los voy a leer un poco de su biografía que he encontrado en la página wikipedia.org para enterarnos de quién es este artista, porque es la primera vez que voy a escuchar su música como de muchos artistas. Bueno, sin más que decir, empecemos. Fernando Milagros. Fernando Andrés Milagros Vera, nacido como Fernando Andrés Briones Vera, conocido artísticamente como Fernando Milagros. Talcahuano, región de Biobío, 4 de febrero de 1980. Es un cantante de pop rock chileno que forma parte de la escena musical independiente de la capital chilena. Su cambio de nombre se debe a sus 3 años como cantante y bajista de la banda María Milagros. Ha dividido su tiempo entre la música y una carrera en el diseño teatral. Biografía. En 2006, Milagros hizo su primer álbum en solitario, Vacaciones en el patio de mi casa, el cual fue lanzado en 2007. Como su nombre lo indica, grabó el álbum en el patio trasero de su propia casa, con tan solo una guitarra y algunos utensilios domésticos. Continuó con numerosas actuaciones durante el 2008 en diversos bares de Santiago. Además hizo de telonero ese mismo año a la cantante anglo-francesa Jane Birkin. El título del video es Fernando Milagros, Nahual Video Oficial. No sé qué significará Nahual, no sé si es en el idioma mapudungún o no lo sé. Es por eso que no puedo traducir en quechua. Si es un nombre sería Nahual Nesja, nada más, pero si es otra cosa, pues ya sería muy diferente. Y como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentarles, así también ustedes pueden comentar todo lo que sepan con respecto a este artista, con respecto al vídeo, y así vamos a seguir viendo la canción. Qankunapish llaqtamasis imatachus riqch'arisonqachis kay vídeo chayman hina uyarispa qhawarispa chaskisa apachimuychis ichapis riqsinkichis kay takiq runata ichapis mana chayman hina chaskisa apachimuychis kunan qallarina qhawayta kay vídeo. Libélula Cele. Fernando Milagros Nahual, director Julio Jorguera, sello Quema su cabeza. Oh, ahora sí. ¿Será Nahual Lobo en Mapudungún? Puede ser, no lo sé, porque ya saben que yo ya al rato voy asemejando con las cosas que va saliendo, porque aquí sale esto, no lo sé, ya veremos. Ojo sellado en la nuca y con los pies van caminando, los días suman 3. ¿Quién vendrá? ¿Cuánto más deberíamos pasar? No lo sé. Llevo zapatos sin piedras que contar, llevo una pena que no quiero tapar. ¿Viste
llorar, no podrán. ¡Wow! ¡Qué voz! Cada artista tiene una voz diferente a la hora de interpretar y a la hora de transmitir una canción. Es melancólica la canción. No puedo decir que es una canción llena de alegría. No, es melancólica, es porque está recordando de algo. Para empezar, dice ojos cerrados. Es como decir que una persona ha estado con los ojos cerrados. No se puede que su vida entera puede estar con los ojos cerrados, no querer ver la realidad. Puede ser de lo que está pasando en su entorno y cuando pasan los días se entera de muchas cosas. Puede decir eso, no lo sé, ya veremos qué es lo que quiere decir exactamente, porque hasta el momento eso es lo que puedo decir. Noqanini llaqtamasis, kay takiruna imaynatachu kunkanman rimamun, kay takiyta ancha cosa. Llakipis kanman hina taki, imaraykum nin, ñawishniyki hisk'asqa nin, mana rikunkimanchu chanta purinki kimsa diamantataq huk yachayta yachankiman ichapis yachayllaki kusisqa ma yachanchischu imarayku huk runamanta rimamusan kayta imarayku chay runa phawarisan imarayku pay phawarisan chay ñankunaspi chayta ichapis qonqay munasparayku mana yachanichu kunan uyarinallapuni chayman hina nimusayki. Y la tierra dirá, y mi padre vendrá, mi fusil guiará mi reflejo al pastizal. Ay, cuánta luciérnaga sin nada que comer, queman cabezas en este amanecer. Piden pan, les doy pan, mascan huesos y metal. Ay. Es como si estuviera hablando de una vida de un soldado, no lo sé. Puede que haya dado su vida, todo por su país, y al mismo tiempo no trata de entender, ¿no? He dado todo, pero no he recibido nada. Al mismo tiempo, no sé, estoy un poco confusa realmente, no puedo decir exactamente, pero yo sé que es de un soldado porque dice los fusiles. Ahí ya, con eso ya me cuenta algo, que es una persona que puede ser militar o que ha ido a servir su patria, no lo sé. Ustedes me contarán. Noqanini llaqtamasis kaytaki kanman imaynatachus huk runa rinman cuartelman kay patrianta niman sirvimunmi chayman hina kutimusnin noqaqa ni tukuy imata llaqtayrayku llaqtayta mana nima quwanchu ni chayta nimunan noqapaq ichapas qankunapaq waqhina nimuymunan kaytaki uyarina chayman hina nimusaykichis. Y mi padre vendrá, solo el cielo sabrá, mi fusil guiará mi reflejo al pastizal. Ay, tengo 3 años y un día sin parar, llevo viviendo en el ojo del nahual y la tierra dirá cuánto tenga que durar y esperar. En el ojo del nahual. Ahora me dirán que es un nahual. Yo por eso decía, nahual puede ser un lobo o no lo sé, según lo que yo he deducido viendo las imágenes del inicio del vídeo. Puede ser una persona que está muy confundida con todo lo que ha hecho. Puede ser en el servicio militar, luego volviendo a su vida normal. Puede estar luchando contra sí mismo, porque como muchas personas, como ven,
ha estado por las calles, ha estado por todos lugares, es como si estuviera perdido, como muchas de las personas hoy en día, porque no encuentran cómo llenar ese vacío que muchas personas a veces sentimos. A mí en algún momento me pasó, no digo que no, yo creo que a todos, pero buscamos algo. Pero también tenemos que entender que ningún vacío, ninguna cosa material va a llenar lo que tenemos el vacío aquí dentro de nosotros. Lo que va a llenar es cuando nosotros nos empecemos a conocer y a entender qué es realmente lo que estamos buscando. Si es algo de fuera o es algo que tenemos aquí adentro. Puede ser paz que esté buscando, puede ser tranquilidad, no lo sé. Es algo, como no sé qué es Nahual, el ojo del Nahual, no puedo sacar exactamente qué es lo que quiere decir. Noqa ninillaqtamas kayni ñawi nawalmantani imachu ari nawal ichapis atuqni mana yachanichu. Chayma hinanini kay runa ichapis cuartelman rispa imatachus ruwan ichapis wayk'anakunman rin chaypi wañuchin runasta mayachanchichu chayman kutimuspa tatanwan tinkun chay tatanwantaq maqanakun ch'ampan mana yachanichu imaraykus ichapis sunqunpi ch'usaq chayraykus hina puriykachan chay yankunaspi llaqtaspi imarayku ñuqanchis kay kawsaypi ñuqapis huk pachapi ch'usaq kay sunquy kanman t'ukuynin kan ñuqa ukhuyni chayman hina mask'ani ma tarinichu nima hunt'achinanta chayta imaynatachus hunt'achini ñuqa riqsikuspa kay ukhuymanta munakuspa chayman hina chay ch'usaqta hunt'achini ichapis hinata purin kay runa may yachanichu imarayku llaki kay pachapi chay chika runas hina purinku chayraykus chinkakunku ñanninkupi kunan qhawarina. Solo el cielo sabrá cuando llegue hasta la mar, al final. Y mi padre vendrá a buscarme desde allá. No es verdad. No sé, es como si algo hubiese estado buscando, ¿no? Mi último round, es como decir, pelear contra él mismo, pero como no puede sacar esa ira, es pelear contra otra persona. En mi último round, como pone aquí, porque el chico pelea, y dice, y mi padre vendrá a llevarme, es como decir, está esperando, como decir, irse, está esperando, como decir, quiero morir ya e irme, porque la Pachamama es como si todo tiene su límite, su tiempo, ya pasará. Es como una persona que está agobiada por todo lo que vive, no tiene sentido, como se puede decir, pero esa voz del cantante, ¡buah!, te transmite mucho dolor, mucho dolor. No sé exactamente, pues digo, el ojo del Nahual, no sé qué será Nahual, ustedes ya me dirán ya con respecto a eso, pues ya tendré un poquito más claro de lo que quiere decir esta canción, pero es triste para mí, no sé para ustedes. Noqani nillaqtamas iskayni último wayk'anakuy noqapaqni imarayku ichapis mana runa ima ati ruanchu chayraykus maqanakun manipi maqanapaq waq runasta maqanakun chantapis tatay hamunqa apawanqa hanaq pachaman ichapis wañupuy munan imarayku ichapis ma thasnikuy atinchu chayraykus chinkasqapis kanman hina kay pachapi ancha llakiniyuq kaytaki chaymanta nini kay ñawi nawal may yachanichu ari chayman hina astawan yachayman chaycha niman hina mana yachanichu qankuna imatachus t'ukurinkichik chayta nimunkichisman kunan saqesaq maypichus qhawarishanchik kay video qankuna qhawarimunaykichik chay canalta qankunaman suscribikuy munankichik suscribikunkichik imaraykuchus mana canal ninchu kay Fernando
Echaps Cancuna y Echanquicha, Pachimonquichismo. Gente, como siempre, voy a dejar el canal donde estamos viendo este vídeo para que ustedes vayan a ver el canal. Si quieren se suscriben porque no es el canal de Fernando Milagros. Si ustedes lo tienen, me pueden pasar el link para ya en el futuro seguir apoyando también a este artista. Me ha dejado un poquito choqueada, ¿eh? No sé exactamente, pero me ha dejado con un nudo aquí doloroso, se puede decir, incierto. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, gente.